Bien, ahora sí comenzamos. Contabilización del IVA. Estamos aprendiendo este tema de impuestos porque a partir de ahora cualquier transacción de compra o de venta debe de incluir el impuesto. Cualquier operación de compra o venta está alcanzada por este impuesto y debe ser tomado como tal, registrado contablemente. Yo sé que hay muchas transacciones, muchas cuentas, muchas operaciones que no están en el alcance del IVA. Yo sé que ustedes deben saber si están en su primer semestre, primer año, segundo año, en cualquier etapa en la que ustedes estén, ya seguramente han llevado la materia de tributaria o están llevando la materia de tributaria y su docente les ha debido indicar que no toda compra, no toda venta tiene una misma característica que es el 13% del IVA, tanto para compras como para ventas. Por ejemplo, la compra de muebles y enseres, que esto lo hemos tocado también en la anterior clase, ¿no? Crédito fiscal IVA, ya tocando dos o más cuentas en una sola en una sola cuenta, en un solo lado de la columna contable, ya no vamos a manejar solamente una cuenta en el debe y una cuenta en el haber, sino lo que vamos a hacer es manejar una o más cuentas en el debe y una o más cuentas en el haber, siempre y cuando nos cuadre, ¿verdad? Ahora, si estamos pagando algún tipo de transacción de compra de muebles y enseres, vamos a hacernos acá, se compra un escritorio, bien, un escritorio por bolivianos, pongámosle 5.000 según factura, según factura. Cuando me indica que yo estoy comprando un escritorio, tengo que apropiar la cuenta de muebles y enseres. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier transacción contable siempre incrementa algo y siempre disminuye algo. Quiero encontrar acá nuestro material, acá está nuestro formulario. Vamos a guiarnos con esto, ¿bien? Acá, ¿cuál estamos aumentando ahorita? ¿Cuál estamos disminuyendo? La primera opción. Utilizada comúnmente en la compra de bienes. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos comprando un bien, estamos comprando un escritorio. ¿Por qué? Porque, claro, aumenta algo que va a aumentar el escritorio dentro de mi empresa. ¿Y qué va a disminuir? Va a disminuir el efectivo o la forma de pago con la que estoy adquiriendo este mueble o enser. Escritorio, ¿no? ¿Qué es el escritorio? Es un bien que tiene la empresa, es decir, un activo. Y cuando un activo incrementa, ya sabemos que tenemos que colocarlo al debe. Cuando hablamos de caja, yo estoy pagando en efectivo este escritorio, por tanto, caja es un activo. Y cualquier activo que disminuya, la caja va a disminuir, el efectivo va a disminuir, porque lógicamente yo estoy pagando este escritorio con dinero, ¿no? Y activo que disminuye, aquí activo que disminuye, se tiene que registrar en el haber. Por tanto, yo lo coloco en el haber. ¿Por cuánto? Por la cantidad que estoy pagando. Y acá lo que voy a registrar es el valor neto que hemos tocado el día de ayer y el IVA, que es el 13% sobre la compra. Bien, hasta ahí todo normal. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces han debido escuchar ya que hay algunas transacciones, hay algunas compras que no generan un IVA, que no tienen algún tipo de tratamiento común, como el día de ayer nos estaban preguntando también qué pasa si no adquiero con factura. Puede haber una detención tributaria, puede ser que esta persona esté en el régimen, hemos indicado que había un régimen simplificado, que aquellos comerciantes que se encuentren en este régimen simplificado no tienen la obligación de emitirte la factura. Y si no te emiten la factura, pues esto nunca va a existir. Pero la transacción sigue estando bien, sigue estando perfecta, sin importar que no tenga la factura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en una característica específica y especial. Al igual que la compra de gasolina, la compra de combustibles, que está subvencionado acá en el país y por tanto solamente el 70% genera IVA. Y el restante 30% no genera IVA. Hay muchos tratamientos, como les indico, pero esto se ve en la parte tributaria, en la parte normativa que nos establece la administración tributaria. Y eso, para empezar, quiero aclarar que no lo vamos a ver tan a profundidad acá porque recién estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos que atofarnos con tanta información que al fin y al cabo nos vamos a confundir más. Por lo que para ahora, todas las compras, todas las ventas, tienen que tener su factura y cada factura genera un 13% de IVA para compras, que va a ser llamada a partir de ahora como crédito fiscal IVA, y un 13% para ventas, que a partir de ahora se va a llamar como un débito fiscal IVA. Todo, 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 todo. No vamos a meter por ahora no vamos a meter ningún tipo de tratamiento específico. Bien, hasta que comprendamos bien lo que es el IVA. Una vez que ya comprendamos qué es el IVA, cómo es su tratamiento contable normal, recién vamos a ver sus características especiales. Bien, a eso me voy. Vámonos acá.
Estamos indicando que que el IVA, el impuesto al valor agregado, tiene dos partes. Se genera tanto cuando realizamos una venta como cuando realizamos una compra. Tanto al vender como al comprar, yo tengo que exigir la factura. La factura no es opcional, para empezar, no es opcional. Te tienen que dar sí o sí al comprar algo y tú tienes que entregar sí o sí al vender algo. En un mundo perfecto tendría que ser de esa forma. Compras algo, te dan la factura, sí o sí la factura. Vendes algo, sí o sí tienes que dar la factura. Y ese es el tratamiento con el que nosotros tenemos que formarnos. Ya es muy aparte, ¿no? Si es que en la vida real no nos dan, no damos por malas prácticas. Eso es muy aparte. Por ahora, cualquier tipo de transacción tiene factura y tiene IVA por ende. Ya hemos mencionado hace un momento que al IVA lo vamos a llamar de dos formas. Cuando vendamos alguna mercadería, cuando tengamos algún tipo de ingreso y emitamos la factura, para nosotros eso va a ser un débito fiscal IVA. Pero cuando compremos algo y por la compra tengamos una factura, eso se va a llamar a partir de ahora como crédito fiscal IVA. Esos nombres. Enseguida explicamos qué es el débito, qué es el crédito y por qué se llama de esa forma. Bien, vamos con el débito fiscal IVA. Cuando nosotros realizamos una venta, ya sea de un bien o de un servicio, se genera el IVA. ¿No? El impuesto al valor agregado. ¿Por qué se generaba? Porque cuando nosotros estamos vendiendo algo, ese valor que estamos añadiendo al producto que estamos vendiendo, al servicio que estamos prestando, ese valor agregado, ese ingreso que estamos, o esa utilidad que estamos intentando generar, tiene que tributarse, tiene que pagar un impuesto. Tenemos que pagar un impuesto por ese valor agregado que les damos a las cosas, ¿no? Impuesto al valor agregado, que es un impuesto sobre nuestra venta y que corresponde al 13% del total que facturamos. Quiere decir que si yo vendo un producto por 100 bolivianos, tendré que pagar un impuesto de 13 bolivianos. ¿Por qué? Porque acá me indica que la tasa, el porcentaje, la alícuota es del 13% sobre lo que vamos a facturar. Y si yo tengo una facturita por 100 pesos, el 13% es 13 bolivianos. Si yo tengo una factura por 200 bolivianos, el 13% es 26 bolivianos. De esa forma nada más se calcula lo que es el impuesto a valor agregado a pagar. En otras palabras, es una obligación que tengo como empresa al realizar una venta. Por tanto, el débito fiscal IVA es una cuenta de pasivo. Hemos hablado anteriormente que el impuesto a valor agregado es un impuesto indirecto y que no lo pagaba el vendedor, sino que lo pagaba el que compra. Por tanto, cuando nosotros hacemos alguna transacción, alguna venta, volvemos acá, venta de un producto, colocamos acá. Cuando vendemos un producto, nosotros dentro de ese producto, que seguramente va a ser una cajita, en esa cajita vamos a meter todo lo que queremos ganar y el impuesto que queremos pagar de la venta. ¿Cómo qué? Primero, ¿qué vamos a meter dentro del producto? Vamos a meter obviamente el costo, ¿no? Si este producto nos ha costado 50, yo lo voy a vender a 50 pesos, más mi margen de ganancia, más el impuesto. Segundo, la utilidad que yo deseo ganar. Y tercero, tenemos que añadir también acá el impuesto. El costo, ¿por qué? Porque obviamente si tú compras un producto a 50 pesos, no lo vas a vender a 10 pesos, ¿no? Lo tienes que vender a 50 pesos más el margen de ganancia, ¿no? Lo que tú quieres ganar o lo que tú quieres sacar de esa venta. Por tanto, ¿cuánto va a ser tu venta hasta ese momento? Va a ser de 60 bolivianos. Pero esto solamente contiene dos cosas. Contiene el costo del producto, el costo de deposición, lo que vas a recuperar, por así decirlo, tu inversión, ¿no? Más tu ganancia. Eso nada más representa esta operación. Pero acá falta algo, y lo hemos mencionado también, si no me equivoco, que es el impuesto. Porque de acá de estos 60 bolivianos, tú vas a tener que pagar, ¿qué? El 13%. Es decir, que tú ya no estarías ganando 10 pesos. Este es tu margen de ganancia. Pero, si tú te das cuenta, tú vas a pagar 7,80 ¿de qué? De un impuesto llamado IVA. Y si tú haces la diferencia, 7,80 menos 10 bolivianos, tu ingreso, ¿cuánto va a ser? Tu margen de ganancia, tu utilidad, 2 bolivianos con 20 centavos. Entonces, para poder calcular bien cuánto vas a ganar, cuánto quieres ganar y no pagar el IVA, tienes que adicionar en esta fórmula un punto muy importante, que es la factura, más el IVA.
Y haciendo ya ese cálculo, tú te vas a dar cuenta que 50 de costo, más la utilidad de 10 pesos, más el IVA, que vamos a suponer acá que 5 pesos, tu costo final va a ser de 65. ¿Y por qué le estás metiendo al producto el impuesto? Porque el impuesto no lo pagas tú, lo paga el que va a comprar. Cuando una persona venga, cuando una persona, el comprador, ¿no? Un comprador venga y decida adquirir tu producto, no va a comprar solamente el costo del producto, no va a comprar solamente el costo y tu utilidad, sino va a pagar por todo. Va a pagar tanto por el producto como por el impuesto. Es decir, que se paga por un papel, ¿no? Los compradores, los que compramos, no solamente pagamos por el producto, sino que también pagamos por un papel que se llama la factura o que contiene el impuesto a valor agregado. Bien, es por eso que es una obligación para nosotros el débito fiscal IVA. Porque es un dinero que no es nuestro, lo está pagando otra persona. Acá lo vamos a ver de una mejor forma. Acá, realizo una venta, bien, del dinero que estoy recibiendo, es el 100%, recuerden del asiento compuesto, no el 100%, que puede ser caja o bancos. Perfecto, vámonos acá a nuestro formato de libro diario y vamos a colocar caja o bancos. ¿Por cuánto? Por 100 pesos. ¿Esto qué es? El 100%, porque estoy recibiendo el único, y va a ser, bueno, estoy recibiendo el 100% de la venta en efectivo o con bancos, y es la única transacción, es el único asiento que se encuentra en el debe. Vamos a eliminar todo lo anterior. Todo esto. Bien, el 100% del debe va a ser caja o bancos. Por eso siempre se coloca de esa forma, 100%. Y segundo, voy a tener dos cuentas en el haber. Una cuenta que va a representar mi ingreso, la venta de la mercadería, y eso se va a representar por el 87%. ¿Por qué? Porque el otro restante 13%, recuerden que el impuesto al valor agregado es el 13% sobre lo que estamos facturando. ¿Qué estoy facturando? Estoy facturando una venta por 100 pesos, por así decirlo. Y de estos 100 pesos, el 13% es el impuesto. Es un impuesto que no tenemos que pagar nosotros, es un impuesto que está pagando el que está comprando. El que está comprando te está pagando dos cosas. Uno, el producto, y otro que es el IVA, el impuesto. Del impuesto te está pagando el 13%, es decir, 13 bolivianos. Y obviamente para que nosotros lleguemos a esta operación del 100%, acá falta el 87%. Porque el IVA que representa el 13%. El producto que representa el 87%. ¿El 87% de qué? Del total facturado. Entonces multiplicamos acá 100 por el 87% y ahí tenemos nuestra transacción. Ahora, el producto vamos a identificarlo como un ingreso, porque la forma en la que estamos recibiendo este dinero, el motivo por el cual estamos recibiendo este dinero es producto de una venta. Colocamos venta de mercaderías. Y el IVA ya hemos indicado que se va a denominar a partir de ahora como un débito fiscal IVA y que corresponde al 13% sobre la totalidad de la factura. Esa es nuestra transacción. ¿Y por qué estará el débito fiscal IVA en el haber? Recordemos que existen algunas naturalezas de las cuentas. Vamos acá. Naturaleza de las cuentas. Estaba al final, si no me equivoco. Acá. Estas son sus saldos y también es su naturaleza. Los pasivos, patrimonios e ingresos siempre tienen saldo acreedor, así como también su naturaleza es acreedora. Siempre van a estar en el haber, siempre se van a originar por el haber. Es decir, que si se está incrementando por primera vez esta cuenta del débito fiscal IVA y está en el haber, solamente puede ser o bien un pasivo, solamente puede ser bien un patrimonio o puede ser un ingreso. Y como les mencionaba antes, es mejor utilizar un método de descarte para empezar a entenderlo mucho mejor. Patrimonio no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las cuentas de patrimonio están muy contadas y representan a la inversión de los socios. Solamente van a ser afectadas, ser registradas en 3 momentos determinados, hemos indicado. Primer momento, al inicio de actividades de la empresa, cuando se inician las actividades o cuando se vuelve a reaperturar una nueva gestión. Segundo momento, cuando en medio de la gestión hay un incremento de capital, hay una disminución de capital. Y tercer momento, cuando llega el fin de gestión y se hace un ajuste, se hace el cálculo del resultado de la gestión, solamente en esos 3 momentos. Por tanto, el patrimonio va a ser algo que nunca vamos a ver usualmente. El pasivo, no estamos acá. Tenemos que identificar, nos estamos prestando o
u obligando, y el ingreso. El ingreso está acá, ¿no? El débito fiscal IVA no es un ingreso para nosotros, ¿por qué? Porque no es algo que estemos ganando. Por tanto, no puede ser un ingreso. Entonces, la única forma en la que yo puedo registrar o asociar al débito fiscal IVA es como un pasivo. ¿Por qué? Porque es un dinero que yo estoy recibiendo que no es mío. Es un dinero del Estado. Yo solamente actúo como un agente de detención. Agarro ese dinero que el comprador me está dando a mí para que yo pague el impuesto. Y a fin de mes, ¿qué voy a hacer? Voy a acumular todo el impuesto que es recaudado de todas mis ventas y lo voy a llevar ante impuestos nacionales y pagárselo y dárselo. Entonces acá, ¿qué está indicando con el débito fiscal IVA? Que estoy agarrando 13 pesitos de esta venta, que no es mío, es de el servicio de impuestos nacionales. Por tanto, es una obligación. Yo tengo la obligación, al recibir un dinero que no es mío, de entregárselo al servicio de impuestos nacionales en las fechas determinadas en los que me establezca la normativa. Bien, por eso es que lo colocamos acá el débito fiscal IVA como un pasivo, porque es un dinero que agarro yo, pero que no es mío. Si bien yo lo manejo, es del Estado. Es por eso que nosotros vamos a considerar al débito fiscal IVA como un pasivo. Esto quiere decir que cada vez que yo venda algo, debo pagar el 13% ante impuestos. Por tanto, mi ingreso real disminuirá. Pero recordemos el concepto del IVA, que es un impuesto indirecto y que no lo paga el que vende, sino el que compra, el último consumidor. Y acá nos indica, ¿no? ¿Cómo así que no lo paga el que vende? Si claramente vemos que el vendedor tomará el 13% de su venta y lo llevará a impuestos. Claro, acá se puede ver que de lo que nosotros estamos ganando, esta es mi ganancia, esto es lo que yo tengo, una cierta parte lo voy a llevar a impuestos. ¿Cómo así que el comprador está pagando este impuesto y no el vendedor? Y hace un momento hemos indicado que en el producto nosotros metemos o le indicamos al comprador que tiene que pagar por el costo de producto, por la ganancia que queremos generar y también por el impuesto. O sea, de forma anticipada, la factura ya contiene el impuesto. Es por eso que no es un dinero que nosotros pagamos, sino un dinero que paga el comprador. Bien, pues sí, déjame decirte que ya que el IVA lo paga el último consumidor, o sea, el comprador, lo que hacen los vendedores o deberían de hacer es añadir a su producto a venderse dos cosas, su ganancia y el impuesto. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Dice, Pipo tiene una mesa que le costó 600 bolivianos y decide que la venderá. Pipo quiere venderla a 800 bolivianos para así tener una ganancia de 200 bolivianos. Es lo que todos pensaríamos, ¿no? Si yo quiero ganar 200 bolivianos a un producto que me costó 600 bolivianos, ¿qué hago? Le sumo esos 200 bolivianos y de esa forma voy a generar una utilidad, una ganancia de 200 bolivianos al venderlo a 800 bolivianos. Sin embargo, él se olvida de que por la venta que se va a realizar, debe de pagar el impuesto al valor agregado. Así que nosotros le vamos a ayudar a calcular el valor de la venta para que pueda tener esa ganancia de los 200 bolivianos. A ver, de esta forma. Bien, acá tenemos a la persona, que es Pipo. Pipo tiene una mesa, ¿no? Tiene una mesa y esta mesa él la compró a bolivianos 600. Él quiere ganar, quiere tener una ganancia de bolivianos 200. Por tanto, lo que en su mente imagina, o lo que muchos pensaríamos es, si yo quiero ganar 200 bolivianos y mi producto me ha costado 600 bolivianos, pues yo lo voy a vender a 800 bolivianos. Cosa de que cuando me paguen esos 800, 600 va a representar el costo y 200 va a ser mi ganancia. Pero ¿qué pasa? Que una vez que yo venda este producto, tengo que realizar la tributación, pagar el 13%, acá está el 13%, vamos a colocarle con el porcentaje 13%, que es el impuesto al valor agregado. Es decir, que 104 bolivianos los voy a tener que pagar a impuestos. De los 800 que estoy cobrando, 104 lo voy a devolver o lo voy a pagar a impuestos. Es decir, que lo que me queda o lo que voy a tener una vez pagado el impuesto va a ser 696. Y de estos 696, recuerden que 600 es el costo del producto, ¿no? Aquí están los 600. Y el restante 96 pesos, esa sería mi ganancia. Es decir, que no estoy ganando 200, estoy ganando solamente 96, porque una cierta parte tiene que tributarse.
Por tanto, lo que yo tengo que hacer, lo que Pipo tiene que hacer es meter el impuesto que se está pagando dentro de la factura, dentro del producto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con una fórmula que se utiliza bastante. Acá también tenemos la representación, aquí está la mesa, costo de la mesa 600, ganancia esperada 200, valor al que tendríamos que vender 800. En la mente de Pipo está esto es lo que se imagina, y puede parecer correcto, ya que al vender la mesa a 800 bolivianos, él recuperaría su inversión de 600 y tendría 200 bolivianos como una ganancia. Pues déjame decirte que Pipo no está considerando algo muy fundamental, que son los impuestos. Al ver que Pipo está generando ganancias, tarde o temprano Impuestos le dirá dónde está la factura que emitiste al vender esta mesa. Y si Pipo no tiene la respuesta, lo van a sancionar. Cualquier tipo de infracción, el no emitir una factura se consigna como una evasión tributaria, una evasión fiscal. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que ayudarle a vender su mesa a un precio en el cual siga ganando esos 200 bolivianos, pero también saque el impuesto sin alterar su ganancia. Si Pipo vendiera su mesa a 800 bolivianos emitiendo la factura, tendría que de igual forma pagar un porcentaje para impuestos. Esto haría que su ganancia sea de 96, lo que hemos calculado, y no de 200 bolivianos como él tenía previsto. Acá está la representación. Valor de la venta, 800, menos el impuesto va a ser 104, que es el 13% de 800. Y luego, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 696, de los cuales 600 representaba el costo y la diferencia, que es 96 pesos, es mi ganancia. Es decir, que no estoy ganando 200 como en el principio quería, estoy ganando 96 y eso no es lo que yo estoy esperando. ¿A cuánto se debe de vender la mesa para que Pipo pague el impuesto y siga ganando los 200 bolivianos? Para eso tenemos que aplicar una fórmula, que esta es la más precisa, que nos va a llegar a ayudar a calcular un precio de venta y un precio de factura, del cual vamos a seguir ganando esos 200 bolivianos, pero también vamos a generar una parte para la tributación. Bien, vamos a copiar acá la fórmula. Acá está la fórmula. Y nos indica la fórmula lo siguiente. PF, ¿qué es el PF? El PF es el precio de factura. PB, ¿qué es el PB? El PB es el precio de venta. Nada más. Esas dos siglas nada más necesitamos comprender. Bien. Precio de factura. Precio de factura va a ser igual a ¿qué? Al precio de venta más precio de venta multiplicado por el 14.94%. De esa forma. Esto es lo mismo decir que precio de factura es igual a precio de venta más precio de venta por, y entre paréntesis, acá entre paréntesis, 13 sobre 87%. De ahí sale el 14.94%. 13 entre 87, 0.149425. Ahora, bueno, ahorita vamos a entender qué es la tasa efectiva y qué es la tasa nominal, ¿bien? Aplicamos la fórmula. PF es igual a ¿qué? Precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta? Siempre el precio de venta va a ser el costo. Lo podemos colocar acá. Precio de venta siempre va a ser el costo más la ganancia esperada o la utilidad esperada. Para esta ocasión, Pipo, ¿cuánto tenía esperado ganar? Tenía esperado ganar 200 bolivianos. ¿Cuál era su costo? 600 bolivianos el costo de la mesa. Es decir, que tiene un precio de venta de 800 pesos. Colocamos acá, precio de venta 800 más, aquí estamos, precio de venta más, abro paréntesis, precio de venta, que va a ser 800 otra vez, y lo multiplico por el 14.94%. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Voy a colocar igual. Y el resultado va a ser el precio de factura. Precio de factura. A este precio debería de vender este producto, esta mesa, para que yo siga ganando los 200 bolivianos esperados, así como también tenga un porcentaje de impuestos a pagar. A ver, tenemos acá el precio de factura, vamos a copiarlo más abajo. Precio de factura. Y de este precio de factura hemos indicado que tenemos que tributar. ¿Cuánto? El IVA, que es el 13%. 13% de la factura, 13%. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? 119.54. La diferencia entre estos dos va a ser
mi ganancia neta. Y de estos 799 que, bueno, como han podido ver hace un momento, 3 entre 87, ¿cuánto nos daba? Nos daba, vamos a agrandar los decimales, nos daba 14.94, 25, 29%. Hay más decimales, por eso acá no me está igualando a la perfección. Vamos a colocar acá bien, 14.94, 25, 29. Eso vamos a colocar otra vez, porque si no, no nos va a igualar. Ahí está. Este es nuestro precio de factura. 919.54. El IVA va a ser el 13% y la ganancia neta va a ser la diferencia entre esos dos. Ahora sí tengo mi ganancia neta de 800 pesos. Y de estos 800 pesos, recuerden que el costo equivalía a 600 y la diferencia, el restante era mi ganancia, que va a ser 200 bolivianos. Entonces yo no voy a pagar el impuesto. Yo estoy haciendo, al calcular esta fórmula, yo estoy haciendo que el que me va a comprar pague el IVA, ¿no? Porque dentro del producto estoy metiendo el impuesto al valor agregado a pagarse. Ahora, yo sé que muchos conocemos acá el IVA como un 13% y anteriormente también yo les he indicado que el IVA es el 13% y así está en la normativa. Pero existe dos tipos de IVA. Existe el IVA con una tasa nominal, que es el 13% que todos conocemos, y existe el IVA que es la tasa efectiva, que es el 14.94, 25 y demás, ¿no? 14.94% para abreviar. El IVA tasa nominal, ¿de dónde viene? Es el que se representa en la factura. En cualquier papel siempre va a estar el 13%. Y el 14.94% se lo utiliza para poder hacer este cálculo del precio de factura de forma correcta. Para eso se utiliza. ¿De dónde viene? De dividir 13% entre 87. De ahí viene. Tiene una fórmula, tiene un cálculo un poco más amplio, pero yo creo que es algo innecesario conocerlo. Bien, sigamos. Y si hay dudas, preguntas, ya saben, pueden escribirlo, ¿bien? Acá tenemos la fórmula y nos indica, ¿no? El precio de venta será el valor de la mesa más la ganancia esperada. Y acá ya tenemos precio de factura, que es PF, y precio de venta, que es PB. Y aquí está la fórmula que hemos aplicado, 800 más 800, multiplicado entre 13 por 13 sobre 87, igual 919.54. Lo mismo que hemos calculado. Entonces ya tenemos el valor al que vamos a vender la mesa, tener una ganancia de 800 pesos y pagar el impuesto correspondiente sin alterar nuestra ganancia. Entonces, ahora, al vender el producto, estamos calculando el precio de factura tomando en cuenta lo siguiente, que una cierta parte del producto que estamos vendiendo es para reponer la inversión, 600 pesos. A ver, vámonos acá. De los 919.54 que estoy, al precio al que estoy facturando y vendiendo es 919.54, 600 se va para recuperar o para cubrir esa inversión, el costo, ¿no? Me queda 319.54. De estos 319.54, 200 bolivianos, voy a restar 200 bolivianos corresponde a la ganancia que yo deseo obtener. Y el restante corresponde al impuesto que tengo que pagar, ¿no? Que es 119.54 y me queda 0. Entonces ya estoy satisfaciendo esas tres necesidades. Recuperar mi inversión, tener la ganancia esperada y pagar el impuesto correspondiente. Cuando realizamos una venta siempre pasará lo mismo. Tenemos que recuperar lo invertido, nos indica acá. Tenemos que ganar un cierto dinero que es la ganancia esperada. Y también tenemos que incluir el impuesto dentro de la venta para que lo pague el que compra. Es de ahí el concepto que indica, ¿no? El IVA es un impuesto indirecto, que no lo paga el que vende, sino el que compra. Claro, el vendedor lleva el dinero y paga ante el Servicio de Impuestos Nacionales, pero está pagando con un dinero que no es suyo, un dinero que nunca ha sido suyo, un dinero que lo ha pagado el comprador, y el comprador es quien está pagando. Es como decirte, yo te doy a ti dinero, yo le doy dinero a Zut, y Zut se encarga de ir a pagar el impuesto, ¿no? El dinero no es de Zut, solamente está yendo a pagar a cuenta mía. No, es lo mismo que pasa en la transacción contable. El comprador nos da el dinero
y nosotros acumulamos todo el dinero recaudado de todos los compradores para llevarlo a fin de mes ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Pagamos con un dinero que no es nuestro, simplemente actuamos como intermediarios. Por eso es que el IVA es un pasivo. Nuevamente, ¿no? Los recalcamos. Por eso es que el IVA es un pasivo. Es por eso que el IVA, bueno, el débito fiscal IVA siempre se lo encuentra en el haber. Porque es un pasivo. Es un dinero que no es nuestro, pero lo estamos agarrando. Bien, sigamos abajo y nos indica acá. En pocas palabras, hacemos que el impuesto lo pague el que compra. El crédito fiscal IVA. Cuando nosotros compramos algo y nos entregan la factura, no estamos pagando solamente por el producto, sino que estamos pagando por el producto y también estamos pagando el impuesto IVA de forma indirecta. No, es que es una transacción de ambas partes en cualquier situación. Y esto se relaciona también con la partida doble. Vamos a colocar acá partida doble. Partida doble. No, vamos a utilizar nuestro gráfico, que me falta complementarlo. Acá. Vamos a colocar acá partida doble. La partida doble que nos establecía acá, que en cada transacción económica, siempre va a haber algo que aumente o disminuya, y siempre va a haber algo que aumenta o disminuya en el otro lado, ¿no? En ambas partes. Esto lo hemos relacionado con el debe y con el haber, pero también se relaciona con el comprador y el vendedor. Acá vamos a colocar comprador y acá vamos a colocar vendedor. Comprador y vendedor. En cada transacción económica siempre van a intervenir dos partes, el que compra y el que vende, o cualquier otro tipo de denominación que se le pueda hallar. Bien, entonces para el comprador, ¿qué va a aumentar o qué va a disminuir? Para el comprador va a aumentar la compra de producto, va a tener más producto, va a tener más mercadería, ¿no? Inventario de mercadería. Tanto para acá, tanto para acá. Vamos a colocarlo de esta forma, ¿bien? Acá va a aumentar su mercadería, pero va a disminuir su efectivo, porque me va a pagar con efectivo. Acá debe y haber. Y para el vendedor va a pasar lo mismo, solamente que al contrario, a la inversa. A la inversa. Para el vendedor, ¿qué va a pasar? A él le va a incrementar el efectivo, porque él está vendiendo, él está recibiendo el dinero, pero está entregando la mercadería. No, de esta forma, es una transacción de ambas partes. Para el comprador disminuye el efectivo, pero para el vendedor aumenta el efectivo. Para el comprador aumenta la mercadería, pero para el vendedor disminuye la mercadería. Es lo que pasa usualmente en el intercambio común de bienes o derechos que se puede llegar a ver en cualquier compra o venta que existe. Y esto hay que entenderlo bien, porque a raíz de esto también se van a dar de cuenta que la conciliación bancaria toca mucho este tema en la conciliación bancaria. Y han debido escuchar, la conciliación bancaria es un tema difícil, dicen, pero no es más que esto, una transacción de ambas partes, solamente que acá se coloca como la empresa y la entidad bancaria. Si aquí en tu libro mayor tienes un peso, en el extracto bancario, que es del banco, también tiene que reflejarse ese un peso. Eso es la conciliación bancaria. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos que entender que toda la contabilidad, todos los temas difíciles de entender, parten de la partida doble, los 5 grandes grupos, la ley de movimiento de cuentas, de todo eso. Bien, entonces esto pasa en una transacción contable. Ahora, hemos visto ya del vendedor. Cuando el vendedor vende un producto, tiene que pagar un impuesto. El débito fiscal IVA, ¿no? Débito fiscal IVA, que se considera como un pasivo para ellos. Pero para el comprador, no. ¿Por qué no se lo considera como un pasivo para el comprador? Porque no tiene la obligación de pagar. Porque el comprador ya ha pagado el impuesto. Al momento de comprar este producto ya ha pagado. ¿Quién tiene su dinero? Lo tiene el vendedor. Él tiene el dinero y por tanto él tiene la obligación de llevar el dinero del comprador ante impuestos. ¿Para qué? Para realizar la respectiva tributación. Pero con el comprador es lo contrario. El comprador genera un crédito fiscal IVA, que es un activo. ¿Por qué será un activo? Porque es un impuesto que ya ha pagado de forma anticipada.
Por tanto, el comprador tiene el derecho de compensar el impuesto pagado por anticipado. Es una transacción de ambas partes. Siempre que se genera el débito fiscal IVA, también se va a generar el crédito fiscal IVA. Obviamente no en tu empresa. Esto va a ser empresa 1 cuando tú vendas y empresa 2 cuando tú vendas. Va a ser empresa 1 cuando tú compres, tú generas el crédito fiscal, y en el otro lado va a estar el débito fiscal porque el vendedor también tiene que llevar una contabilidad. Bien, entonces es una transacción de ambas partes. Si existe débito, existe crédito. No en tu misma empresa, pero en dos empresas distintas siempre se van a igualar. Bien, nos indica por qué. A ver, nuevamente, cuando nosotros compramos algo y nos entregan la factura, no estamos pagando solamente el producto, estamos pagando tanto por el producto, tanto por la utilidad o el margen de ganancia y por el impuesto. No, acá. Estamos pagando, a ver acá, en el inventario. Cuando nosotros vendemos, metemos dentro de la venta, hemos indicado el costo del producto, hemos indicado la utilidad o la ganancia y hemos indicado el impuesto. Eso le estamos vendiendo a esta persona, al comprador. Y el comprador, al momento de comprar algo, está pagando por lo mismo, está pagando por el costo del producto, está pagando por la utilidad de la persona y está pagando también el impuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vendemos algo, estamos cobrando un impuesto que está pagando el comprador, por tanto no es un dinero de nosotros. Bien, sigamos. ¿Por qué nos indica? Perdón, acá. Pues no estamos pagando solamente por el producto, sino también estamos pagando por el impuesto al valor agregado de forma indirecta. ¿Por qué? Porque el IVA viene incluido dentro del precio del producto. Si ustedes pueden ver acá, vámonos al gráfico. Esto usualmente no se ve de esta forma, ¿no? Directamente se ve como un producto. Pero si queremos ver qué contiene el producto, ahí vamos a entender que contiene todo esto. De forma indirecta, el vendedor no me dice, el producto cuesta 100 pesos, 50 vale el producto, 30 es mi ganancia y 20 es el impuesto. No te dice de esa forma, solamente te dice, el producto vale X cantidad de dinero y ya, bien si le compras o bien si no le compras, ¿no? Al fin y al cabo, de forma indirecta, nosotros estamos pagando ya un impuesto. Por eso es que nosotros ya estamos pagando de forma indirecta el IVA y se considera como un pago anticipado de este impuesto. Por tanto, tú pagas un cierto monto por el valor del producto y un cierto monto por el valor del impuesto. Quiere decir que si compro un producto de 200 pesos, ando pagando 174 bolivianos por el producto y 26 bolivianos por el IVA. Han debido ver algunas veces, si han ido a comprar a algún lugar, más que nada sobre artículos electrónicos, que deberían darte la factura, si son de La Paz, de acá, por lo justos, que tendrían que darte la factura por la compra de una impresora, de una computadora, de una laptop, de cualquier artículo, tendrían que darte la factura. Pero cuando tú les pides la factura, porque ellos sí o sí te dan sin factura, no te preguntan, ¿no? Bien si les pides y bien si no les pides. Pero si tú le pides la factura, te empiezan a subir el precio. Vamos a colocar acá la computadora. Computadora. ¿Cuánto vale la computadora? La computadora vale unos 5.000, ¿bien? Unos 5.000 pesos. Precio. Pero si tú le preguntas y mi factura, le dices, ¿no? O emite factura y demás. ¿Qué te responde a un inicio? Te dice, ¿no? Con factura es más caro, lo más obvio, lo que siempre te indican, con factura es otro precio. Es más caro, te dicen. Eso es lo que te dicen. Y cuando te lo calculan a 6.000, a 7.000, a 8.000, y al final terminamos pagando solamente sin factura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué subirán ese precio? Porque la factura genera un impuesto al valor agregado. Y este impuesto al valor agregado no lo paga el que te está vendiendo, lo pagas tú. Estos 1.000 bolivianos de diferencia, tú lo vas a pagar, no el vendedor. Por eso es que te suben el precio cuando tú pides una factura. Entonces ahí ya se puede entender un poco más a profundidad que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que no lo paga el que vende, lo paga el que compra. Bien, sigamos acá.
En otras palabras, pagamos el impuesto al valor agregado en cada compra que realizamos. Por tanto, para la empresa se asume como un pago adelantado del impuesto. Es algo que la empresa posee y por ende es un activo. Su nombre contable va a ser a partir de ahora el crédito fiscal IVA. ¿Por qué será el crédito fiscal un activo? Porque estamos pagando un impuesto de forma anticipada. Estamos cumpliendo con la obligación. Por tanto, nosotros vamos a tener un derecho. El derecho de poder cobrar ese impuesto, no en forma de dinero, no en forma efectiva, pero sí para poder compensar un impuesto a pagar en un futuro. Bien, sigamos acá con el gráfico. Realizo una compra. Dinero pagado es el 100%. Y de ese 100%, recuerden que el 13% estamos pagando por un impuesto. Es un pago anticipado de un impuesto, que a partir de ahora se va a llamar como crédito fiscal IVA. Y el otro porcentaje, el restante 87%, ese es el gasto real, el valor de la computadora, por así decirlo. Esto quiere decir que cada vez que yo compre algo, no estoy pagando solamente por el producto, ya que un porcentaje pagado, el 13%, es por el impuesto al valor agregado. Y recién el restante por ciento, 87%, corresponde al valor del producto. ¿Por qué yo pago el impuesto y no el que vende? El IVA es un impuesto indirecto y siempre lo pagará el último consumidor, o sea, el que compra. Sin embargo, el impuesto que pagas no es un pago sin sentido. El 13% que pagas en cada compra, tú lo vas a apropiar como un pago anticipado de impuestos, que sirve para poder compensar pagos a futuros. Bueno, pago de impuestos futuros. De esta forma, impuesto que tengo que pagar en este mes, 200 pesos. Pero yo me acuerdo que anteriormente he comprado algo con factura y su 13% o su crédito fiscal era 80. Como el crédito fiscal o el IVA que yo pago cuando hago alguna compra se considera como un pago por anticipado, quiere decir que lo que yo tengo que pagar en este mes, que es 200 pesos, ya no voy a pagar en su totalidad porque ya he pagado anticipadamente 80. Solo me quedaría pagar 120 pesos. Ese va a ser mi impuesto determinado a pagar. Entonces, si bien nosotros pagamos el impuesto al comprar, ese pago nos sirve para evitar pagar impuestos a futuro. Claro que esto es más complejo de lo que ves en el gráfico, pero dejaremos las explicaciones complejas cuando ya estemos conociendo más a profundidad este tema. Ejemplo, compramos una mesa de pipo por 919.54 según factura 56 y pagamos en efectivo. Al momento de realizar el pago tenemos que entender que no solo pagamos por el valor de la mesa, sino que también estamos pagando un impuesto. La misma mesa de pipo, la que anteriormente estábamos vendiendo, ahora la estamos comprando. Estamos del otro lado de la moneda, ¿no? Del comprador. Valor pagado, los mismos 919.54 que hemos calculado anteriormente para pipo. Ahora vamos a pagarlos. De los cuales 800 bolivianos estamos pagando por el valor real de la mesa, que era el precio de venta, su costo más su ganancia, ¿se acuerdan? Y el restante 119.54 representa al 13% que es el impuesto a pagar. El 13% que ha añadido Pipo anteriormente, fuera de lo que es el costo de su mesa y de su ganancia esperada. ¿Se puede pagar solo por la mesa y evitar pagar el impuesto? No. No, y esto es lo que han preguntado. Bueno, no lo preguntaron de forma directa, sino creo que preguntaron qué pasa si nosotros compramos sin factura, creo que dijeron, ¿no? ¿Se puede comprar sin factura? No, no se puede comprar sin factura. Porque fácil sería, en vez de pagar los 5.000 o 6.000, decirle, ¿no? Ya, véndame sin factura. Y así nos evitamos de pagar un exceso de dinero. Pero no se puede. Ya que al no comprar las cosas con factura y al no pagar el impuesto, tú recaes en una evasión fiscal. No estás tributando y te pueden multar por ello. Por tanto, siempre que compremos algo, estamos pagando el valor del producto que contiene el costo original de la mesa en esta ocasión, más la ganancia del vendedor. Y también estamos pagando el impuesto de esa venta. Pero ¿por qué entonces para el comprador el pago de ese impuesto es un activo y para el vendedor es un pasivo? ¿No debería ser un gasto para el que compra y no significar nada para el que vende?
Pues bien, ya dijimos que el que vende no paga el impuesto, tan solo lo añade al precio de final de su venta y hace que el comprador pague este impuesto. Sin embargo, el dinero del comprador no va directamente hacia el servicio de impuestos nacionales, ¿verdad? Porque el vendedor lo mantiene en su poder hasta una fecha determinada. Quien tiene el dinero es el vendedor. Y el vendedor tiene la obligación de que al finalizar el mes debe llevar todo el dinero recolectado por parte de los compradores. Tiene la obligación, el vendedor se obliga al recibir dinero que no es de él, se obliga. Y para una empresa, una obligación, ¿qué es? Un pasivo. Las deudas y obligaciones de la empresa se llaman pasivos. En el momento en el que el vendedor se obliga a algo, ya es un pasivo por ley, ¿no? Por eso es que débito fiscal IVA, el impuesto del valor agregado que se genera al vender, se lo considera como un pasivo. En otras palabras, el vendedor solo es un agente de retención del impuesto. Una vez finalizado el mes, agarra el dinero recaudado y se lo lleva a impuestos nacionales. Es por eso que para el vendedor el débito fiscal IVA es un pasivo, porque al agarrar dinero que no es suyo, tiene la obligación de pagar o dárselos al servicio de impuestos nacionales. Este es el gráfico. El comprador, ¿qué hace el comprador? Paga 5 bolivianos por un producto, del cual el producto 4 bolivianos corresponde al vendedor, que contiene su ganancia y contiene el costo del producto, ¿no? Que en el anterior caso, ¿cuánto era? 800, creo que era. 800. Y un boliviano corresponde al impuesto, que era 119, si no me equivoco, 119.94 por ahí. El impuesto no es un dinero del vendedor, es un dinero del Estado, del Servicio de Impuestos Nacionales. Claro que el vendedor agarra ese dinero, pero al final del mes tiene que llevárselos, ¿no? Tiene que depositárselos o pagárselos en una entidad financiera. ¿En qué fechas? En las fechas que hemos mencionado anteriormente, en estas fechas. En estas fechas. Bueno, hasta esas fechas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá abajo. Como puedes ver en el gráfico, el vendedor tan solo actúa como un intermediario entre el comprador, quien paga el impuesto, y el Servicio de Impuestos Nacionales, quien recauda el impuesto. Vámonos acá con las diferencias entre el débito y crédito fiscal IVA. Ya vimos de forma separada qué es cada uno de estos términos, ya conocemos la forma en la que se generan y qué significa tanto para el que compra como para el que vende. Pero este impuesto IVA es algo que vamos a ver en toda transacción contable, así que tenemos que utilizar algunos ejemplos para poder entenderlo mucho mejor. Aquí hay un gráfico, ¿no? Débito fiscal IVA, crédito fiscal IVA, siempre se generan en cualquier transacción de compra-venta, nunca se genera uno sin el otro también. Entre las diferencias más significativas encontramos: débito fiscal IVA se genera al vender, crédito fiscal IVA se genera al comprar. El débito fiscal IVA es un impuesto a pagar al Servicio de Impuestos Nacionales. Crédito fiscal IVA es un impuesto ya pagado de forma anticipada. Débito fiscal IVA es una cuenta de pasivo, porque se obliga una persona al vender, se obliga a pagar este impuesto que no es de él. Y para el crédito fiscal IVA se lo considera como un activo pagado por anticipado, porque es un impuesto que se ha pagado de forma anticipada. Representación gráfica de una compra o una venta. Como se ve en el gráfico, cuando existe una venta, el vendedor cobra dos cosas, el producto y el impuesto. Mientras que el comprador paga dos cosas, el producto y el impuesto. Mientras que el comprador paga dos cosas, el producto y el impuesto. Esto tengo que separarlo, está muy junto. Acá. Es el proceso que se debe de seguir con cada venta-compra. Sin embargo, recuerda que el dinero del impuesto que paga el comprador, si bien lo tiene el vendedor, Pipo, no es de él. Tan solo agarra el dinero del Servicio de Impuestos Nacionales. Acá tenemos el gráfico. Pipo vende una mesa por 919.54. ¿Y qué es lo que pasa? Que el vendedor recibe dinero, ¿no? Y el comprador recibe el producto. El vendedor recibe los 919.54, pero de los cuales solamente 800 le corresponde. 800 es de él, de Pipo.
Y la diferencia, los 119, corresponde a qué? Al 13% del impuesto. El impuesto que no es de él. El dinero que no le corresponde a él, que solamente está gastándolo para posteriormente pagárselo ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Y en el comprador, ¿qué pasa? Pasa lo contrario. No recibe dinero, sino paga, entrega dinero. Los mismos 919.54. De los cuales 800 corresponde al valor de la mesa y 119 corresponde al valor del impuesto. El valor del impuesto se va a representar como crédito fiscal IVA y el restante como gasto. Bueno, como gasto o como activo, dependiendo de la situación. Y lo vamos a representar también en el asiento contable. A ver, acá está nuestro libro diario. Vamos a hacer una copia, bien, una copia acá. Ya, acá. Para que podamos entenderlo mejor. Esto acá. Y esto acá. No, esto también acá. Vamos a hacer dos libros diarios. Uno acá y uno acá. En el primer libro diario va a ser libro diario Pipo, bien. Pipo. ¿Quién es Pipo? El vendedor. Vendedor. Empresa de Pipo. Y en el segundo formato del libro diario va a ser, voy a hacer yo, bien, Max, va a ser el comprador de Max acá. Para Pipo, ¿qué va a pasar acá? Acá nos indica. Está vendiendo. Estás recibiendo dinero. Al vender, ¿qué pasa? Recibimos dinero. Entonces, cuando yo recibo un dinero, colocamos acá asiento número 1. Acá y acá. Yo recibo dinero. Caja. ¿Cuánto estoy recibiendo? 919.54. 919.54. El dinero que me corresponde, el dinero que me pertenece a mí, estos 800 pesos, es un ingreso para mí. Una cuenta de ingreso. Y esa cuenta de ingreso se lo llama venta de mercaderías. ¿Cuánto estoy ganando? 800. Por esta venta, de estos 919.54, ¿cuánto es mío? Es 800. ¿Y cuánto no es mío? ¿Cuánto es del servicio de impuestos? ¿Cuánto equivale a la factura? El débito fiscal IVA equivale al 13%. ¿13% de qué? De lo que me están pagando. 119.54, que es lo mismo que copiar esto. 119.54. Esto es para el Servicio de Impuestos Nacionales. Es considerado un pasivo porque no es un dinero mío. Y esto sí es un dinero mío. Y acá lo tenemos también, ¿no? Ingreso 87%, débito fiscal 13%. Esa es la transacción ordinaria de una venta. Y en el otro lado, para el comprador, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo contrario. Está pagando 919.54. Entonces acá estoy sacando dinero. Cuando yo saco dinero de mi empresa, 919.54 disminuye, ¿no? La caja, ¿qué es? Efectivo. El efectivo, ¿qué es? Activo. Cuando un activo disminuye, al haber. De estos 919.54, no el 100%, no los 919.54, equivale a la mesa. ¿Por qué? Porque una parte de lo que estoy pagando es un impuesto. Acá me indica cuánto estoy pagando por la mesa. 800. ¿Cuánto es el valor real de la mesa? 800. Eso yo registro en acá, en el valor del bien o del gasto o del servicio. Como es un bien, como es una mesa, va a ser la cuenta de muebles y enseres. ¿Por qué valor? Por 800 pesos. Y el IVA, que también estoy pagando, es el valor del impuesto pagado, 119.54, se lo tiene que denominar como crédito fiscal IVA. 119.54. Que también se lo puede interpretar de esta forma. ¿Cuánto es el crédito fiscal? El 13%. ¿Cuánto es el valor real o el valor neto del mueble? El 87%. Mismos valores me da. La contabilidad es así, no es un registro de ambas partes. No solamente en una empresa, sino también en ambas empresas. Si yo compro de una empresa un mueble, ya hemos indicado como en este ejemplo,
Yo obtengo este mueble, pero la otra empresa lo va a registrar como una salida del mueble. Yo registro una salida de dinero y el vendedor registra una entrada de dinero. Esto de la partida doble se aplica para todo, ¿no? Tanto para acá, como para una sola empresa, como para dos empresas, para cualquier circunstancia. Entonces, de esa forma podemos ver cómo el IVA se maneja por ambas partes. Para el vendedor va a ser un impuesto a pagarse, un pasivo, una obligación. Pero para el comprador va a ser un pago anticipado. Este dinero que yo le he dado a esta persona no es de esta persona, del vendedor. Es un dinero que estoy pagando a impuestos. Lo que yo debería haber colocado acá es pago a impuestos, pago a impuestos. Y acá impuestos tendría que recibir el dinero, ¿no? En su contabilidad. Pero como no funcionan así las cosas, el vendedor es quien acumula todo el impuesto y lo paga a fin de mes. Bien, sigamos con el gráfico acá. Nos indicaba el vendedor. Del dinero, una parte es del vendedor, los 800, y la otra parte debe dárselo a impuestos, los 119.54. El comprador. De la mesa comprada, una parte que está pagando es el valor de la mesa, los 800, y la otra parte que se está pagando es el valor del impuesto, 119.54. Registro adecuado del impuesto. Ya comprendimos lo esencial del IVA, así que ahora toca asociarlo con la parte contable y los registros diarios. En la contabilidad, cualquier compra o cualquier venta que se realice tiene que tener el respaldo de la factura. Al tener ese documento se consolida el origen del impuesto. Acá nos indica que ya, aquí falta una comita, que ya alguien pagó el impuesto al comprar y que el dinero lo tiene el vendedor. Cuando yo veo acá la factura que está representada por el IVA, yo puedo entender que alguien ya pagó el impuesto, yo he pagado el impuesto de forma anticipada, y que ese dinero lo tiene el vendedor. Y el vendedor tiene que llevárselo más adelante ante el Servicio de Impuestos Nacionales. El débito fiscal IVA es un pasivo. ¿Cuándo va el haber? Cuando incrementan las deudas y obligaciones. ¿Cuándo va el debe? Cuando disminuyen las deudas y obligaciones. Es decir, al pagar su deuda. Pago mi deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales, 119.54, con bancos. Este va a ser el registro que se tiene que efectuar cada mes para poder pagar el impuesto. Nos indica acá, ¿recuerdas cuando antes solo usábamos dos cuentas para representar las compras o representar las ventas? Pues ahora lo que vamos a hacer es en cada transacción económica que hagamos, necesariamente tiene que estar el débito fiscal IVA, sí o sí. No puede haber ninguna compra, ninguna venta que no tenga la factura. Más adelante, cuando toquemos el tema de retenciones, ya hay otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero ahora cualquier compra, cualquier venta, sea lo que sea, con factura. Cuando se realiza una venta, realizaremos un ejemplo de los asientos contables de antes y después, donde el asiento de antes estaba incompleto. ¿Por qué? Porque solamente estábamos aplicando un registro simple, ¿no? Caja por la recepción de dinero y las ventas por el motivo por el cual estoy recibiendo dinero. Ahora lo que vamos a hacer es colocar caja, el dinero que estoy percibiendo. Segunda cuenta, el motivo por el que estoy recibiendo el dinero, que es un ingreso. Y tercera cuenta, la tributación, la factura correspondiente, el débito fiscal IVA. Hablando de ventas. Pero cuando yo haga algún tipo de compras, va a ser de la siguiente forma. Antes, ¿qué hacíamos? Registrábamos el gasto, el servicio o incluso el bien, los bienes que comprábamos a su totalidad. ¿Contra qué? Contra caja, ¿no? Caja, banco, cuentas por pagar. Ahora lo que vamos a hacer es registrar el dinero que sale de mi empresa, los 700. ¿Qué estoy comprando? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué estoy pagando 700? Una cierta parte estoy pagando por el servicio
y una cierta parte estoy pagando por la factura, por la tributación. Liquidación del IVA. Con liquidación me refiero al pago del impuesto, ya que el IVA puede pagarse o no dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo que puede pagarse o no pagarse? Pues bien, tú ya comprendiste que el IVA lo paga el comprador y que el vendedor se encarga de llevar ese impuesto ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Representación de una venta y pago del IVA en su totalidad. Ya. Aquí hay variaciones, está un poco desordenado, estoy modificando algunos aspectos de algunos temas y por eso se está moviendo algunas páginas, por eso está incompleto ahí. Veamos acá, en nuestro libro diario. ¿Cuánto tiene que pagar el vendedor, o sea, Pipo, de impuestos? Tiene que pagar 119.54. Pero ¿qué pasaría si Pipo, antes de que finalice el mes, tuviera una compra en la cual generó un crédito fiscal IVA? Recuerden que el crédito fiscal IVA es un pago anticipado del impuesto. Vamos a asumir un servicio de limpieza. Ahí está, servicio de limpieza. Crédito fiscal IVA y se pagó en efectivo. Caja. ¿Cuánto ha pagado? Ha pagado 500 pesos. De los cuales, de esos 500 pesos que está pagando, el valor del servicio pagado corresponde al 87% y el valor del IVA pagado corresponde al 13%. Ahora, cuando Pipo vaya a pagar su impuesto, va a decir, yo no te voy a pagar 119, ¿por qué? Porque he pagado de forma anticipada 65 pesos, el crédito fiscal. Eso es lo que ocurre. En ahí se compensa el IVA, en ahí se tiene que liquidar el IVA. A ver, veamos el ejemplo. Acá tenemos una transacción. Nos indica por registro de la venta de una cocina por 1.300 bolivianos según factura. Recibo el dinero y de estos 1.300, 1.131 corresponde a la venta, a mi ingreso, y 169 corresponde a un dinero que no me pertenece. Es un dinero que es de impuestos nacionales. Por tanto, ya tengo acá un impuesto a pagar. Débito fiscal IVA, 169, contra caja, si pago en efectivo, 169. Si bien el registro puede parecer correcto, déjame decirte que no, ya que hay un paso muy importante que se debe de realizar antes de efectuar el pago del IVA. El IVA es un impuesto complejo y recordarás que te mencioné que existen dos situaciones en las que se genera y registra el IVA, una al vender y otra al comprar. Cuando nosotros compramos algo con factura, generamos un crédito fiscal IVA que ya mencionamos que es un impuesto pagado por anticipado. Es decir, si tú tienes un crédito fiscal de 50 pesos, ya no vas a pagar el 100% del débito fiscal IVA. Si tenías que pagar 169 y tenías un impuesto pagado por anticipado que se llama crédito fiscal, ahora vas a pagar 169 menos 50, 119. Esa es la representación que se tiene que realizar. Ahora vamos a ver con un ejemplo un poco más claro. 8 de mayo se compra mercadería por 4.000 bolivianos y 10 de mayo se vende mercadería por 6.000 bolivianos. Ambos cobrados y pagados con efectivo. 5 de mayo, compra de mercaderías. Pagamos con efectivo, del cual de esos 4.000, una cierta parte estoy pagando por el producto, por el inventario, y una cierta parte estoy pagando por un impuesto. Un impuesto que se denomina impuesto pagado por anticipado o por adelantado. Y en la fecha 5 de mayo también, o creo que me equivoqué acá, sí está mal acá, voy a modificarlo. La fecha 10 de mayo, vendo. Me cancelan en efectivo, caja, 6.000, acá igual está mal, 6.000, de los cuales, de estos 6.000, solamente 5.220 me pertenecen y el restante es un impuesto a pagar, IVA a pagar. Ya tenemos los registros correspondientes y ahora, una vez que finalice el mes, lo que yo tengo que hacer es ver cuántos realmente tengo que pagar. ¿Por qué? Porque si bien tengo que pagar 780,
tengo que ver, tengo que preguntarme, ¿existe algún pago anticipado que es realizado? Y si la respuesta es sí, pues tengo que eh, devengar, liquidar, compensar el IVA. Y la fórmula es la siguiente. IVA por pagar, 780 pesos, menos, dice acá menos, el impuesto que ya he pagado de forma anticipada. ¿No? ¿Para qué vas a pagar algo que ya has pagado de forma anticipada? 780 menos 520 va a ser 260. Ese va a ser nuestro impuesto a pagar luego de compensar el IVA que ya hemos pagado por adelantado. Ahora, esto no se queda así como un gráfico o como un cálculo adicional o auxiliar. Se lo tiene que representar gráficamente, contablemente, y la forma de representar eso siempre va a ser de la misma manera. Asiento número 3, débito fiscal IVA contra crédito fiscal IVA. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que colocarlo de esta forma? El débito fiscal IVA es un pasivo. Es un pasivo. Este pasivo se origina en el haber. ¿Por qué? Porque es un pasivo y los pasivos que aumentan, vamos a nuestra tabla, los pasivos que aumentan, las obligaciones y deudas que aumentan, van en el haber. Y cuando van a ser pagadas, cuando se van a liquidar, eliminar, pasivo que disminuye al debe. Y acá estamos liquidando, estamos compensando, estamos matando al IVA. Y como el IVA es un pasivo, cuando disminuya tiene que estar en el debe, ¿no? Tiene que tener saldo deudor ahí. Con el crédito fiscal lo mismo. El crédito fiscal IVA es un pago anticipado. Es un derecho que la empresa tiene. El derecho de poder compensar su impuesto con un impuesto a pagar en un futuro. O sea, un activo. Cuando un activo aumenta, se los registra al debe. Acá ha aumentado porque he pagado un impuesto anticipado al realizar la compra o pago de este servicio. Y lo he registrado en el debe por 65. Cuando yo vaya a compensar, a utilizar este derecho, ya no voy a tener el derecho de compensar más adelante porque ya lo estoy utilizando. Por tanto, va a tener que registrarse en el debe, en el haber. Porque va a disminuir el derecho que yo tengo, el activo que yo tengo. Este es el registro que siempre se realiza por el devengo, por la liquidación, por la determinación o por el cálculo del IVA. Como más prefieran llamarlo. Lo llaman de muchas formas. Devengo, se liquida, se determina, se registra o se regulariza el IVA. Todo ese tipo de nombres le asignan ahí. Al fin y al cabo el asiento sigue siendo el mismo. Débito fiscal IVA para eliminar todas los impuestos que tengo que pagar. 119.54 en esta ocasión. Y compenso todo el crédito fiscal que tenía acumulado. 65 pesos. Obviamente no me cuadra, ¿no? Y según la partida doble me tiene que igualar acá. ¿Por cuánto no me iguala? Vamos a ver acá. Por 54.54. Ahora sí me iguala. Pero acá tengo que colocar necesariamente una de estas tres cuentas. ¿Qué cuentas se originan o nacen en el haber? Los pasivos, los patrimonios o los ingresos. Y descartamos. No puede ser un patrimonio porque las cuentas de patrimonio son muy contadas. Ya hemos indicado los tres momentos en donde siempre se van a mover, pero acá no. No puede ser un ingreso porque acá, ¿por qué estoy considerando un ingreso? No estoy vendiendo nada. La única opción que me queda es registrarlo como un pasivo. Y la cuenta que utilizamos cuando yo tengo que pagar un impuesto es el IVA por pagar. Este IVA por pagar representa, vamos a marcarlo acá, representa el impuesto determinado a pagar. Porque esto es ya, lo que hacemos acá simplemente es registrar el IVA que nos están cancelando los compradores. Pero acá realmente estamos indicando tengo que pagar esta cierta cantidad. Una vez ya hecho la compensación, o sea, el impuesto determinado, el líquido, lo que realmente tengo que pagar. Ese es el IVA por pagar. Ahora muchos otros llaman a esta cuenta como impuestos por pagar también, que igual es propio, igual sirve, pero es más común creo utilizado como IVA por pagar.
De esa forma se liquida y de esa forma se cancela. Ahora, el siguiente mes ya no voy a pagar 119, solamente voy a pagar lo que me corresponde, 54.54. El IVA por pagar es un pasivo. Está en el haber porque está incrementando deudas y obligaciones que aumentan al haber. Cuando vaya a pagar esta deuda u obligación, que es un pasivo, va a ir al debe. Deudas y obligaciones que disminuyen al debe. ¿Contra qué? Contra banco, contra la cuenta caja, con la forma en la que yo cancele la totalidad. De esa forma. A ver, nos indica acá. Hay algunos pasos para poder registrar esto. Nos indica sumar todos los débitos fiscal IVA del mes, todo el impuesto a pagar, sumar todos los créditos fiscal IVA del mes, el impuesto pagado por anticipado, y hacemos una suma y una resta, tal como está acá. Paso 3. Realizar un cuadro auxiliar para saber cuánto tenemos que pagar de IVA después de realizar la compensación. Débito fiscal menos crédito fiscal igual a IVA por pagar. Paso 4. Registrar a fin de mes un asiento donde se refleje la compensación del IVA y el impuesto a pagar. Acá está. Esta es la compensación del IVA y que se refleje el impuesto real a pagar. Paso 5. Pasado el mes, se debe de pagar el IVA, si es que hubiera, ya sea con caja o bancos, y se realiza el pago en función de la fecha de vencimiento. Acá está. IVA por pagar contra caja por el impuesto determinado, no por la totalidad, porque de estos 780 ya he pagado 520, de forma anticipada, de forma indirecta. Por tanto, el restante, que va a ser los 260 que sí tengo que pagar, los pago en el próximo mes, con caja o con bancos. Y paso número 6, se repite el proceso cada mes. Cada mes se hace eso, que es la liquidación de vengo o registro del impuesto a valor agregado. A ver, ahí tienen dudas, preguntas.